Hola Roxana, un gusto que estén aquí con nosotros. Bien, bueno, a ver, vamos a ir desglosando. Hoy la prioridad, no hay ninguna discusión, van a ser los chicos que tienen comorbilidades. Pero si uno tiene un hijo sano, por ejemplo, de 12 años, a partir de que ha habido algunos especialistas que han dicho que no lo vacunarían, ¿cuál es su opinión? ¿Hay que vacunarlos? Yo creo que los pediatras siempre somos pro vacuna, o sea que siempre vamos a estar a favor de las vacunas. Y en el caso específico de AstraZeneca, de la vacuna contra coronavirus, nosotros ayer, la Sociedad de Pediatría expresó un documento en donde obviamente estamos a favor de la vacunación de los niños con grupo de riesgo y hemos propuesto que, de acuerdo a la secuencia de riesgo, se vaya vacunando a toda la población. Nosotros pensamos que es imposible generar el efecto rebaño si en algún momento no se vacunan los niños, porque para lograr el efecto rebaño en una sociedad necesitamos entre un 70 y 80% de personas vacunadas. Si nosotros tenemos en cuenta que en la Argentina la población pediátrica es una población importante, no se va a lograr el efecto rebaño sin vacunar niños. Lo que sí creemos que debe ser de acuerdo al riesgo, es decir, primero a los adolescentes, a los adultos mayores, después a los adultos, después a los jóvenes, después recién a los niños. Bien. Y con respecto, por ejemplo, al temor que tienen algunos padres de decir, pero y bueno, si la vacuna le provoca algún efecto colateral, sobre eso, ¿qué se puede decir? Las vacunas necesitan, todos ustedes han visto ahora, en los últimos tiempos, cómo son las fases de la vacuna. La fase 2 es la fase de seguridad. Si las vacunas pasaron fase 2 es porque son seguras. En la fase 3 lo que se amplía es la seguridad y la eficacia. Es decir, todas las vacunas que están autorizadas, como por ejemplo Moderna ahora por la Escuela Española de Pediatría, está autorizada por la Europa, va a poder ser utilizada porque las autorizaciones se hacen en base a estudios científicos. Cuando se autorizó Pfizer para pediatría, se presentó un estudio en más de 2.700 chicos. Cuando se autorizó Moderna, se presentó un estudio de 3.800 chicos. Es decir, que las vacunas son seguras. Y más aún, las vacunas con la nueva tecnología, las vacunas modernas, son muy seguras. Lo que a veces puede tener alguna limitación por la cantidad de tiempo que ha pasado es en la eficacia, que sí se ha probado que son muy eficaces y seguras. Y con respecto a lo que plantean algunos papás, decir, bueno, no, pero el COVID en realidad en los chicos no tiene efectos graves, de hecho no le va a provocar la muerte, a lo mejor le da de una manera muy simple. Bueno, nosotros creemos que cuando nosotros tenemos la posibilidad de vacunar a un chico, no solamente estamos vacunándolo a él, sino estamos buscando la eficacia de disminuir el riesgo de vacunación el riesgo de enfermedad en toda la sociedad. Nosotros tenemos que tener también un principio solidario para con todos los otros. Probablemente nuestro hijo puede no tener una enfermedad severa, aunque casos de mortalidad han existido en COVID, sobre todo en los países donde hubo amplia difusión del virus, han tenido casos de mortalidad en pediatría, si bien es cierto que son pocos. Pero no solamente uno debe proteger a su hijo, sino también en la sociedad en donde vive, y si mi hijo necesita ser vacunado para que yo pueda proteger a todos los demás, en el caso mío yo lo haría, y la sociedad científica estamos a favor de esto. Bien. Bueno, presten atención, Fabiana y Petete, porque ustedes recién hicieron referencia a que en definitiva la decisión va a pasar por los padres. En el caso de los menores sí o sí necesitan que lo inscriban los padres o el adulto que los tiene a cargo, pero el doctor Pedicino nos va a dar un dato que demuestra que a partir de determinada edad, aunque los padres no estén de acuerdo con que el hijo se coloque la vacuna, lo puede decidir por sí solo. ¿Es así, doctor? Sí, a partir de la modificación del Código Civil del año pasado, los niños mayores de 14 años tienen autodeterminación en muchísimos actos de su vida relacionados con la salud. Por ejemplo, espero que muchos padres no se enojen, se pueden poner un piercing sin pedir permiso a nadie, cuando antes necesitaban una autorización de un padre o el acompañamiento de un padre. En el caso de la vacuna también, si el niño o el adolescente en este caso, mayor de 14 años, cree que se quiere vacunar y sus padres están en desacuerdo, él puede vacunarse lo mismo porque no necesita autorización de los padres. En el caso de los niños menores, sí pueden tener o necesitan la autorización del padre. Bien. Bueno, muy interesante ese dato que nos está dando el doctor. Los está escuchando Fabián y Petete. Hola, doctor. Petete saluda, ¿qué tal? Mucho gusto. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Una consulta. La doctora Marta Cohen, especialista pediatra del Reino Unido, me dijo ayer
que ella no vacunaría a un niño que no tenga patologías previas, sano, porque sería exponerle un riesgo. Y a mí, la verdad que me sorprendió la definición, que sí vacunaría a niños y adolescentes con comorbilidades. A esto que dijo la doctora Cohen, termino ligando lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está vacunando a los menores con la vacuna de Pfizer, porque la de Moderna todavía no ha sido habilitada para eso. Estas reflexiones que yo les hago, ¿les plantea a usted algún tipo de reparos en torno a la vacuna para los niños sanos, doctor? Lo que nosotros creemos de la sociedad científica es que las vacunas que se deben colocar son las que estén autorizadas, por supuesto. En el caso de que en algún momento se autorice Moderna para menores de 12 años, que se pueda utilizar, lo utilizaremos. Y respecto de la opinión de la colega, es una opinión. Nosotros somos una sociedad científica que tenemos otra opinión. Y desgraciadamente, a veces se visualizan opiniones diferentes conformar una mirada dicotómica. Nosotros, la sociedad científica, junto con el mundo del científico, casi todos están a favor de las vacunas. En el caso específico de la posición con los niños, es que todavía no hay vacunas autorizadas, excepto Pfizer, para niños mayores de 5 años en el mundo. Cuando las vacunas estén autorizadas por las entidades que necesitan hacerlo, como son en la Argentina la ANMAT, en Estados Unidos la FDA, en Europa la Agencia Europea de Medicamentos, yo creo que no vamos a tener reparos en salir a vacunar. Doctor Pedicino, ¿se han manifestado algunas personas que se han puesto las vacunas? En mi caso, a mí me ocurrió tener algunos efectos adversos, algunos síntomas poco agradables luego de la colocación de la vacuna. ¿Se puede esperar que en la colocación de la vacuna a los menores pueda pasar lo mismo? ¿Puedan tener, referenciar algún tipo de fiebre, decaimiento o algún tipo de efecto adverso? Sí, en los niños, en los adolescentes, porque reitero, está autorizada la vacunación para los usos de mayores de 12 años, está redescrito en Europa y en Estados Unidos que han tenido efectos colaterales de este tipo. Incluso en algunas vacunas con ARN, que es como por ejemplo la vacuna Moderna, han descrito en un caso muy limitado de niños algún otro tipo de patología transitoria. Todas han sido patologías transitorias de inflamación del músculo cardíaco. Pero esto, yo siempre trato de explicarle a los papás que cualquier efecto colateral que pueda tener la vacuna, siempre, porque cuando uno hace una indicación pone los beneficios y los riesgos de un lado y del otro. Claro. Siempre los beneficios son mayores, porque las enfermedades, como en este caso el COVID, es mucho más grave que el riesgo pequeño de tener un poquito de fiebre y dolor, incluso de modo transitorio, que puede producirle la vacuna. Disculpe, doctor, le voy a pedir algún tipo de precisiones, porque a mí como mamá me dicen que si le voy a poner la vacuna a mi hijo va a tener un tipo de inflamación del músculo cardíaco. A mí ya puede llegar a preocuparme. ¿Puede explayarse acerca de esa cuestión? Sí, en Estados Unidos este efecto colateral solo se vio con lo voy a nombrar, con AstraZeneca en Estados Unidos, no con Moderna, con AstraZeneca en Estados Unidos, en donde los adolescentes jóvenes pudieron tener la inflamación del músculo cardíaco, que fue una miocarditis, como pasa en algunas otras enfermedades, de modo transitorio. Con Moderna y con Pfizer esos efectos colaterales no se han visto, por lo cual el riesgo en la vacunación que vamos a tener nosotros es muy baja. Y respecto de otras manifestaciones que ha podido tener como efecto colateral la vacuna, en la Argentina se ha hecho un estudio o se ha hecho un registro de efectos colaterales en donde los efectos colaterales casi siempre han sido menores. Como decía, dolor en el brazo, por un par de días y decaimiento. Doctor, ¿nunca nos obligaría como papá que le llevamos a nuestro hijo a vacunar, tener que llevar a nuestro hijo al hospital luego de colocarle la vacuna, ni aún en el caso de que se le dé esta miocarditis de la que usted hablaba? Y en todo caso, ¿cómo se puede dar cuenta el papá de este niño recién vacunado que tiene que asistir a una entidad pública, a un hospital, para hacerlo ver de alguna manera por estas situaciones adversas que se dan luego de la vacunación? Bueno, los padres se van a dar cuenta que su hijo está con alguna dificultad, por lo cual van a consultar. Pero me gustaría, Fabiana, hacer hincapié en que esto es un efecto muy insignificante estadísticamente, ¿no? Bien. Porque a veces nos pasó por ejemplo, con AstraZeneca, que en Europa, en algunos países, incluso en Chile, se discontinuó en algún momento por las posibilidades de trombosis.
La posibilidad de trombosis que daba AstraZeneca, la vacuna AstraZeneca, era de 0,004% la probabilidad de que te pase. Cuando andar en avión, por ejemplo, en un estado de quietud durante más de 13 horas, el riesgo de tener una trombosis es de 0,2. O sea, es mucho mayor. Sin embargo, todos nos subimos a aviones, bueno, ahora no, pero todos nos subimos en aviones en algún momento, todos tenemos este tipo de actitudes y hacemos mucho foco cuando hay el riesgo es muy bajo en una vacuna. Entonces a mí me parece que el mensaje que debemos dar es que las vacunas son muy seguras. Algún efecto colateral en alguna persona puede llegar a pasar, pero es ínfimo estadísticamente la probabilidad. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctor. No es cuestión de meter miedo y de sembrar pánico, simplemente plantear las dudas que genera la colocación de vacunas a menores y adolescentes, que es una nueva experiencia que vamos a vivir todos. Gracias, doctor, como siempre, muy gentil, ¿eh?